Muy buenas tardes, Leo. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás, Leonardo? Buenas tardes, Daniel, muy bien. Aquí Bienvenido a estamos otra otra vez. claro, bienvenido a otra sesión de YouTubers de la teoría general del coaching y el self-management profesional. Ya, ya verás que después no vamos a poder parar, ¿eh? Porque hay tanto, cada vez que Ya, hablo contigo, esos 5 minutitos antes, siempre le estás encontrando una nueva línea de cosas investigación, nuevas. una nueva línea de aplicación. Y digo, pero espera, yo digo, Leo, que mira tu tesis doctoral, cómo tienes que parar un poco, o por lo menos, bueno, no, tú no pares, nosotros tenemos que acelerar. Pues hoy, como ya hemos anunciado y seguramente después nos verán en vivo, y esto es algo que sí me han preguntado personas que ya utilizan los CAF y que utilizan el self-management, el libro de self-management, cómo implementar la autogestión organizacional utilizando el modelo Canvas, sobre los factores críticos de logro. Y es un tema muy interesante porque es absolutamente operativo, y yo te puedo decir que desde que conocí los factores críticos de logro, primero encontré una solución articulada a una necesidad que yo estaba buscando articular de manera empírica, pero aquí la encontré totalmente operativa y con un fundamento teórico y científico. Y luego, una vez que los utilicé, no he podido dejar de utilizarlos, bien sea para la autogestión o en las sesiones de coaching, porque tiene unos resultados brutales a la hora de ayudar a que el cliente sepa cómo enfocar muy bien su objetivo de proceso, sus objetivos intermedios, sus compromisos, sus acciones, ¿no? Entonces, hoy el objetivo, Leo, es hablar de esto, de estos factores críticos de logro, y podemos hablar, si quieres, un poco en general, de lo que, como tú quieras abordarlo, y probablemente yo trate de preguntarte cómo se implementan las sesiones de coaching para aquellos que estén interesados en las sesiones de coaching Ok, concretamente. ok. La verdad que no venía pensando en hacer una exposición general, pero podríamos empezar, por ejemplo, con el origen. Ok, Entonces, me ocurre, ¿no? sí, sí, Porque en su momento Tim Galway me enseñó el concepto que él utilizaba de variable crítica, ok, ¿sí? Y a mí me pareció súper interesante porque tanto para los que conocen el juego interior como para los que no lo conocen, en realidad el concepto de variable crítica en Tim Galloway es fundamental, es clave, porque es prácticamente el modo o el medio a través del cual él consigue distraer al distractor en el campo de juego, ¿no? En el deporte. Y, y lo que ocurre es que dentro de la teoría de Galway o dentro de la técnica que utilizaba Galway de distraer al distractor a través de variables críticas, había ciertos puntos que a mí no me terminaban de cuadrar en relación a todo el campo de lo que yo venía desarrollando en el coaching para que uh-huh, encajara perfectamente. O sea, para los que no saben, Tim Galway, la técnica de Tim Galway de juego interior es una técnica que sigue siendo directiva, ¿sí? Y uh-huh. que tiene una finalidad que dentro del mundo del deporte, pues se puede comprobar de manera rápida y fácil digamos, el efecto que produce su técnica, pero en la evolución hacia el coaching, que para mí es un perfeccionamiento que se transforma una técnica en una metodología propia, etcétera, etcétera, pues le estuve dando vueltas y llegué a la conclusión de que bueno, le cambié el nombre en realidad porque no es exactamente lo mismo que propone Tim Galway, ¿sí? Uh-huh. Eh, Esto es, para empezar, en el concepto de Tim Galway de variable crítica, el que aplica la variable crítica, es decir, el que la tiene que tener en cuenta, el que la tiene que conocer, es el entrenador, Claro, es el experto del juego al cual se está jugando, ¿no? Que, por cierto, tiene mucho sentido para lo que es un deporte en donde tú ya conoces cuáles son las reglas del juego y sabes cuáles son, sabes los objetivos, sabes cuáles son pues, los medios que tienes que utilizar, qué es lo que no puedes hacer. Es decir, en un juego donde todo está armado y donde se te impone lo que debes y lo que no debes hacer, pues bueno, tiene bastante sentido el hecho de que lo aplique de esa manera. Pero ¿qué pasa en el trabajo? ¿Qué pasa en la vida? ¿Qué pasa ahí donde las variables son infinitas
y donde las reglas del juego no existen como tal a la hora de querer conseguir objetivos o resolver problemas, ¿no? Entonces, el concepto de factor crítico es una forma en la que el coach, tanto en coaching como en sales management, conseguimos que sea la propia persona o que sea el propio equipo o que sea el propio sistema, pues siempre con individuos, los que descubren cuáles son los factores críticos, cuáles son los factores sin los cuales los objetivos o la resolución de los problemas no se podrían conseguir. Identificarlos era para mí el primer punto. Y conseguimos, de esta manera, Daniel, crear una metodología dentro del propio coaching o dentro del self-management en el que está ayudando no necesita ser experto de la materia en la cual se está moviendo la persona que estamos acompañando, y sí podemos ayudarle a que ellos, de manera espontánea y de manera natural, identifiquen esos factores que son críticos para la consecución de un objetivo o para la resolución de un problema, ¿no? Ese es quizá uno de los puntos más importantes. Luego está la operativa en sí misma y la explicación que le damos a esto, que Tim Gallwey nunca aportó. Tú sabes que él nunca se preocupó por dar un fundamento realmente científico a su técnica como tal, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hay toda una explicación científica que yo he podido comprobar de por qué funciona y para qué sirve esto de los factores críticos, que bueno, dicho de manera quizá más simple, más sencilla, yo lo defino como el puente, ¿no? Así es como lo defino metafóricamente en el libro de Self Management. También es esto que tú dices, ¿no? Decir, los factores críticos es un concepto que yo medio empiezo a utilizar en coaching no directivo, pero como variable crítica, ¿sí? En el libro de coaching no directivo en el 2016, pero lo desarrollo en self-management. Sin embargo, es una herramienta a la vez, no solamente es un concepto, sino que es una herramienta que utilizamos en coaching, ¿no? Entonces, yo lo defino como un puente que une el propósito y las acciones o las actividades o lo que se debe de hacer en el presente, ¿no? Entre el objetivo o la resolución del problema, que es lo que yo quiero conseguir y que está, o el propósito, y que está más adelante, ¿sí? Que está adelante en el futuro, y lo que hoy tengo que hacer para conseguir aquello, pues hay un puente, y ese puente son los CAFs. Son aquellos factores que por factor yo entiendo cualquier cosa, sea material o sea abstracta, sea interna o sea externa, sin la cual yo no voy a poder conseguir, tengo claro que no voy a poder, o sea, soy consciente de que no voy a poder conseguir ese objetivo o resolver esos problemas. Y eso, Daniel, por ir, digamos, dando algunas pinceladas generales de las que pedías, es lo que permite focalizar el proceso de acompañamiento, focalizar al propio cliente en relación a lo que quiere conseguir, ¿no? Mantener el foco. Tú sabes que en coaching se usa mucho esto de uno tiene que estar presente en relación con el cliente y en tu presencia consigues que el cliente se enfoque en la conversación y entonces la conversación fluye de manera operativa hacia el lugar que realmente se debe orientar la sesión, ¿no? Vale, ahora, eso está muy bien como competencia conversacional en la relación propia de la conversación de coaching, pero ¿qué pasa en el proceso? ¿Qué pasa a lo largo de las sesiones que voy teniendo y durante un periodo de 3, 6 o un año, ¿no? de tiempo que yo estoy acompañando? ¿Cómo consigo que la persona o el equipo se focalice durante todo el proceso? No solo en la conversación, en la sesión de coaching. Que tú sabes muy bien que en el mainstream del coaching lo que suele suceder, si se hace bien la sesión, o sea, si se hiciera bien la sesión dentro del mainstream del coaching,
conseguirías una conversación eficiente. Pero Claro. terminada la conversación, los clientes suelen volver, digamos, a sus inercias, ¿no? A sus formas y a sus hábitos y a sus formas de ser y de hacer que a lo mejor no están enfocadas. Y en cambio, los CAF te permite tener ese puente, que es un puente largo, es un puente general que te une entre lo que tú quieres conseguir y en donde estás ahora y en donde debes centrar la atención para que eso realmente sea una realidad. Sí, no solamente focalizas, además es que se experimenta de una manera tan evidente en los procesos que no solamente focalizas la conversación dentro de la sesión de coaching, sino que el cliente mantiene el foco en aquellos aspectos importantes como acciones claves, como compromisos, como por ejemplo, objetivos intermedios o aquellos aspectos que están sucediendo fuera de la sesión, pero que requieren atención, que requieren un poco, ¿no? Entonces, esto uno lo ve muy claro porque incluso cuando vuelve a la siguiente sesión a hacer el seguimiento, pues muchas veces los objetivos son derivados directamente de que el cliente quiere trabajar sus CAF, sus factores críticos de logro. Y eso es que el cliente ha logrado mantener el foco y la atención en esos factores críticos fuera de la sesión, más allá del plan de acción, más allá de todas las cosas que surgen de la propia sesión de coaching, ¿no? Así es. Así es. De hecho, bueno, por eso es un poco, es muy interesante porque los factores críticos es un concepto. Ese concepto tiene una base teórica, pero también se transforma en una herramienta, que es lo que estás mostrando tú ahora. Es decir, es como, es bastante amplio, ¿no? Y podemos decir muchas cosas de esta. Bueno, yo creo que en términos generales lo que he expuesto, como tú decías, como tú me pedías, sería suficiente, ¿no? Una herramienta o un concepto que nos permite poder enfocarnos correctamente o poder ayudar al que nuestros clientes se enfoquen correctamente a lo largo del acompañamiento, ¿no? Y que va más allá de los objetivos de sesión, del objetivo de proceso, de los indicadores de éxito, ¿sí? De los recursos. Es decir, es un concepto diferente, porque esto también muchos suelen confundirlo con otras cosas, ¿sí? Que ya existen o con otros elementos que, bueno, que en realidad es diferente. Claro, esto es muy importante porque la confusión recurrente con las personas que yo he estado entrenando en self-management o con personas colegas que hemos hablado del tema, es confundirlo con evidencias de éxito, con indicadores de éxito, cuando no tiene nada que ver. De hecho, los indicadores de éxito se pueden utilizar en una sesión de coaching no directivo, pero tienes que saber muy bien utilizarlos porque pueden ser un problema, pueden ser una semilla de fracaso, ¿no? Entonces, tal cual. Tal cual. Primero que el indicador de éxito, como concepto, te está indicando, te está señalando el éxito. Sí, no hay problema. Cosas del directo, ¿eh, Leonardo? Sí. No importa. Te está señalando, te está indicando que has tenido éxito. Por lo tanto, ese indicador apunta a un producto, apunta a algo que ya se consiguió, ¿sabes? Más allá de que uno en coaching normalmente lo suele representar o lo suele indicar o lo suele pensar antes de que suceda, ¿no? Para tenerlo como referencia. Sin embargo, ese indicador está apuntando a algo que ya ocurrió. En cambio, los CAF es el puente entre donde estoy y donde quiero llegar, ¿sabes? Es decir, no apunta al propósito o al objetivo en sí, sino que es el vínculo que existe entre el propósito y la acción. O sea, una vez, si yo quiero llegar, yo estoy del punto A y quiero llegar al punto B, y vamos a suponer que necesito un puente, o sea, para cruzar del punto A al punto B no puedo ir en línea recta, tengo que construir un puente. Yo puedo poner indicadores de éxito y decir, bueno, pues cuando yo esté parado en aquel árbol es el indicador de que he conseguido cruzar, ¿no? Sí,
está muy bien, pero estoy de este lado y tengo que, ¿sabes? Una distancia con unas alturas tremendas para cruzar al otro lado y no sé cómo hacerlo. Puedo Claro, tener muy bien identificado el indicador de éxito, pero eso a mí no me va a ayudar a focalizar o a centrar la atención en los lugares que realmente son críticos para poder conseguirlo. Ahí tienes una diferencia, ¿no? Otra, por ejemplo, otra de las cosas que suelen confundir son los recursos. total. Y la palabra recurso, si bien uno puede decir que un factor crítico es un recurso, porque en realidad todo es recurso. Si te pones a Claro. pensar en términos amplios, cualquier cosa puede ser un recurso, ¿no? Pero cuando uno piensa en recursos, normalmente lo que se le viene a la mente, primero son cosas materiales. Esos recursos normalmente se ven como elementos materiales y además como elementos presentes, ¿no? Es como decir, ¿qué recursos tengo, ¿no? O qué recursos me faltan. Y eso tampoco, eso te describe una realidad, pero no te genera el puente sobre el cual se va a generar la dinámica, ¿sí? La dinámica de acción para conseguir el propósito, para conseguir el objetivo o para conseguir resolver el problema. ¿Sí? No sé, si quieres explicar, ponemos un ejemplo de cómo en el libro tú dices que un factor crítico de logro, ¿no? Es cualquier cosa material o abstracta, externa o interna, que se considere crítica para conseguir el propósito, ¿no? O mi Sí, y objetivo. dicho de otra manera es eso, abstracto, material interno o externo, es decir, cualquier cosa, por eso uso la palabra cosa para que, digamos, el profano entienda esto del factor crítico, es decir, cualquier cosa, y agrego, sin la cual Ujú. tú sabes que eso jamás se va a poder conseguir. ¿Sabes? Es decir, sin la cual es una pregunta un poco que para entenderla a veces hay que hacer un poco de ejercicio, ¿no? Es decir, no es sencilla la pregunta, pero cuando la entiendes te das cuenta de lo que te estoy preguntando, ¿no? Es decir, son todas, cualquier cosa y por eso ahí, Dani, en los factores críticos no hay problema en que pongas recursos o no hay Claro. problema en que pongas un objetivo o no hay problema en que pongas un indicador de éxito si quieres. ¿Sabes? Es decir, no hay problema en que tú, dentro de los factores críticos, describas alguno de estos elementos. Pero el factor crítico es un concepto que lo abarca todo eso, abarca cualquier elemento, sin el cual tú sabes que eso no es posible conseguir. Claro, para mí esta es la parte clave, porque ahí es donde se presentan la mayor cantidad de dudas, ¿no? Eh, la palabra científica aquí es cosa. O sea, Exacto. aunque parezca que cosa, es como decir cualquier historia es la palabra científica. ¿Pero por qué? Porque eh, la, es como que la categoría factor crítico permite todas esas demás categorías, porque muchas veces los consultores, cuando estás hablando en una organización de self-management, tratan de categorizar, no, pero una cosa es un recurso, otra cosa es un objetivo, otra cosa Otra es... cosa es un KPI. Exacto. Entonces, claro, pero aquí estamos hablando de un factor crítico de logro del foco de la conciencia de la persona y por eso es dinámico. Es decir, que puede ser en un determinado momento un factor crítico, puede ser para la persona poner atención en un recurso, o puede ser en un objetivo, o puede ser en una emoción, o puede ser en una actitud, Tal cual, o puede ser en una idea, ¿no? Entonces tal hay que cual. entender que es una categoría mayor donde caben todas estas categorías y depende subjetivamente de dónde la persona necesita poner el foco. Tal cual. Esto creo que es muy importante y para mí lo aclara y sin duda es ese puente y te lo comento porque no sé si quieres que pasemos al punto de cómo funciona el conocimiento tácito, Ujú. porque creo que es el punto que también nos puede ayudar a explicar mejor de qué estamos hablando, ¿no? Sí, Cuando... antes, sí. Sí, no, dime. No, antes de pasar ahí, porque bueno, si me meto ahí, nos metemos ahí, nos vamos a meter en términos, digamos, científicos o académicos o un poco más, incluso si quieres filosófico. Ujú, Eh, Simplemente para que el espectador entienda este dibujo que tú estás poniendo en pantalla, que es el Excel que hace operativo el trabajo de los CAF. Claro, uno de los mayores problemas para trabajar el Excel tiene que ver con entender bien el concepto.
porque normalmente cuando yo los enseño, por ejemplo, muchas veces el alumno, al no tener claro los conceptos que estamos manejando, pues realmente no le facilita al cliente el descubrirlos adecuadamente, el poder plasmarlo y el que sea útil. Es decir, tú puedes usar el Excel y usarlo mal, ¿vale? Claro, Es decir, que esto claro. tiene una base. Pero lo interesante dentro del Excel que estás ahora scrolleando es que el cliente puede ver también, es decir, sirve como una herramienta de seguimiento y de autoevaluación. Es decir, tiene muchos aspectos. Herramienta de seguimiento, herramienta de autoevaluación, herramienta de focalización. Hay varios aspectos que se cubren con la herramienta en sí misma que has scrolleado y que tiene una operatividad brutal. O sea, es una operatividad espectacular a la hora de acompañar a las personas, ¿no? Ya sea en coaching como en sales management. Entonces, dicho esto, bueno, porque como ves hay una puntuación subjetiva, hay una descripción subjetiva, hay una gráfica donde tú puedes visualizar un poco cómo te encuentras en relación a esos factores. Tienes un estadio donde puedes ver la comparativa entre tu punto inicial y tu punto final. Puedes trabajar tus propios gaps según tu propio criterio, es decir, una cuestión muy interesante, muy necesaria. Y bueno, pues si se respetan los elementos que más o menos estuve esbozando de estos conceptos y se entiende el concepto claramente, pues la herramienta es muy poderosa. Si no, pues bueno, puedes hacer cualquier cosa con la herramienta. Es decir, una persona que no conoce el concepto puede destruir la operatividad de la herramienta o puede parecerle inútil, ¿sí? Por no dominar esos conceptos. Entonces, si quieres, sí, podemos pasar. Si quieres, ponme primero no sé si tienes ahí ¿cómo se dice? La imagen del libro donde yo pongo el puente. No sé si lo Sí, tienes. sí, 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 ¿Sí? sí. Sí. Un segundo, sí. Aquí. Vale. Pues digamos, la metáfora, ¿no? de ese puente, como esto está explicado dentro del libro de Self Management y el compromiso es importante. Yo suelo decir que no se trata, lo digo de esta manera para que quede claro, ¿no? No se trata de aprender simplemente, ni se trata de comprometerte simplemente. Se trata de aprender enfocadamente y de comprometerte enfocadamente. Esto es clave para mí. Yo puedo aprender muchas cosas en diferentes entornos, pero a lo mejor no estoy aprendiendo lo que tengo que aprender para mantener mi puesto de trabajo, o no estoy aprendiendo lo que tengo que aprender para mantener mi relación de pareja, o no estoy aprendiendo lo que tengo que... ¿Me entiendes? Es decir, no es lo mismo. Yo puedo aprender muchas cosas en mis relaciones, Sí, muchas. Leo, pero para ponerlo más gráficamente aún, esto que estás diciendo del foco, para que se entienda lo que decías anteriormente, de lo importante que es entender el concepto para que la herramienta funcione, justamente en esta parte de aquí está ese propósito o contribución en la cual, Tal cual. en la cual te vas a enfocar y desde donde se van a derivar los factores críticos. Claro, claro, eso que tú estás poniendo ahí en Self Management sería el propósito individual que hace al compromiso operativo de lo que él debe hacer. En coaching sería el objetivo de proceso al Claro. cual se dirige el acompañamiento, que es lo que hace que luego todo el aprendizaje o todo el compromiso esté enfocado en aquello que realmente se debe conseguir, ¿no? Entonces, este concepto de tener el puente, ¿no? De poder construir el puente que te permita mantenerte comprometido, pero enfocadamente, por eso lo pongo en negrita, no simplemente comprometido, ¿sí? Sino enfocadamente, o no solamente aprendiendo, sino aprendiendo enfocadamente, me parece importantísimo. Porque el puente te tiene que llevar a la colina, ¿sabes? Te tiene que llevar a la montaña o a la cima de la montaña, no te tiene que llevar a otro lugar diferente, ¿sí? Claro. Bien, eso es por un lado. Por otro lado está esto de lo distal y lo próximo, ¿no? Que es el concepto propio del conocimiento tácito, ¿no? Que son términos que utiliza Michael Polanyi. Lo distal es lo lejano, es donde se posa la conciencia focal. Porque Michael Polanyi habla, luego ya lo vemos si quieres en el otro gráfico, pero con a mí me interesa porque es un poco más sencillo y
Sí, 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 el sí, como tú espectador o quieras. el oyente lo puede entender mejor, ¿no? Para mí, uno de los conceptos claves y fundamentales para entender todo lo que hacemos como coaches o todo lo que hacemos en Sales Management es que la conciencia del ser humano funciona de una manera, vamos a decirle, dual. Ujú. ¿Sí? La conciencia se focaliza en un punto, pero luego también trabaja de manera subsidiaria en otro punto. ¿Sí? Y en ese sentido, lo que yo he descubierto, por eso te decía que estos son términos que ni Tim Galway ni Michael Polanyi no encontró la parte operativa o no se preocupó por la parte operativa y Tim Galway, por otro lado, ¿no? En otro contexto diferente, no se preocupó por el fundamento. ¿Sí? Y entonces desarrolló una técnica muy puntual en el deporte. En la evolución que yo he estudiado, me he dado cuenta que podía dar cuenta de manera científica de lo que Tim Galway estaba haciendo en su momento, ¿sí? Y de extrapolar eso y perfeccionarlo para el ámbito del coaching propiamente dicho y del self-management. Y esto quiere decir que uno cuando atiende focalmente hacia un punto, pero subsidiariamente hacia otro. Y normalmente a lo que atendemos focalmente le llamamos distal, porque yo por ejemplo ahora estoy viendo esta botella aquí, ¿vale? Pues si yo pongo mi conciencia aquí, pues yo estoy viendo focalmente pues la tapa de la botella, ¿sí? Amarilla. Y está lejos, mi conciencia está aquí y yo estoy proyectando mi observación, mi atención o lo que fuere, o mi percepción hacia aquí. Ahora, mientras yo observo aquí o mientras mi foco, mi conciencia focal o mi atención focal está aquí, hay una conciencia subsidiaria o una atención subsidiaria o una función subsidiaria de la conciencia que está intentando integrar elementos con eso en lo cual yo estoy atendiendo, elementos que pueden estar más próximos. Por eso en el cuadro tú vas a ver que lo próximo lo relaciono con la acción, con las actividades, ¿sí? Que aparecen de este lado del puente. Dani, no sé si estás ahí para ponerme el puente. Pongo el foco de la conciencia aquí, tengo una atención subsidiaria que está intentando integrar. ¿Por qué integrar? Porque yo estoy intentando resolver un problema, yo estoy intentando ver cuál es la mejor manera de poder conseguir los objetivos o resolver problemas. Por eso en el puente este que teníamos antes, ustedes podían ver que estaba el propósito aquí a la derecha y teníamos aquí lo más próximo, que son las acciones, que son las actividades, ¿sí? Y la conexión que hay entre lo que yo debo hacer hoy o lo que yo debo aprender, no sé si recuerdan en la gráfica del muñequito que estaba aquí a la izquierda, arriba decía aprendizaje, ¿no? Y eso tiene que ver con la integración tácita, ¿sí? Tiene que ver con la actividad propia del desarrollo del conocimiento tácito. Pues yo consigo aprender, yo consigo integrar aquellos elementos que son necesarios para poder conseguir llegar al propósito o al fin, en este caso, pues graficado con esta montaña, ¿no? Que es el fin al cual yo requiero ir. Estaba contando que, bueno, expliqué ya el concepto este de la conciencia focal y la conciencia subsidiaria, o la atención focal, la atención subsidiaria, o este trabajo dual que hace la conciencia, y bueno, que de alguna manera el hecho de poder, los CAFs, esto sí que no lo dije, lo que consigue es que permite que el cliente coloque las atenciones, estas que aparecen ahora aquí en pantalla, la atención 1 y la atención 2, o la atención focal y la atención subsidiaria, en los lugares adecuados para que sería a través de los CAFs, para que realmente yo pueda finalmente conseguir el objetivo de resolver los problemas, ¿no? Vale, yo no sé, tendrás que ver tú si hay que seguir o cómo, porque bueno, mi idea era No, mostrar esto porque al final, ¿por qué quería mostrar este gráfico? Porque todo el concepto del que tú hablabas de los CAF se sostiene en esta investigación que tú has hecho
de entender la estructura y naturaleza de cómo funciona la integración de conocimiento tácito, Del ¿no? coeficiente personal de conocimiento. Claro, A ver, sí expliqué, solo que expliqué de este cuadro que está aquí, solamente expliqué la función que tiene la tensión 1 y la tensión 2, y nada más. Si uno puede ver, por ejemplo, aquí en el propio gráfico, que hacia donde se dirige la tensión 2, que sería como ese círculo visto de perfil, ¿no? El MC, a la izquierda, y la tensión 1 al OS, que sería el objetivo de sesión en este caso, porque estamos hablando de coaching, a la derecha, pues se genera una zona gris, ¿sí? Que sería el puente, este puente del que hablaba antes. Claro, yo estuve utilizando términos para que los espectadores lo entiendan. Aquí es mucho más complejo, aquí hay otros elementos aparte que hay que tener en cuenta. ¿Por qué, por ejemplo, los factores críticos es importante que sean escogidos o descubiertos por la propia persona? ¿Sí? Y no como se venía trabajando en la técnica del juego interior. Bueno, porque esto es justamente lo que permite es no solamente alinearte a la metodología propia de la no transferencia o la no directividad, sino que es el cliente el que realmente es capaz de poder descubrir el lugar donde, digamos, estos dos focos se tienen que colocar. Así como el cliente define qué es lo que quiere conseguir o define qué es lo que quiere para su empresa o lo que quiere para su equipo, él mismo tiene que definir cuáles son aquellos factores críticos que considera que son importantes y sin los cuales no se puede conseguir. Cuando esto lo hacemos dentro de este trabajo, digamos, de esta dinámica natural que aparece ahí, desde el motivus propio del cliente, yo me garantizo o tengo, me garantizo que durante el proceso de acompañamiento, si bien el cliente se puede equivocar, se puede escoger factores críticos que no sean críticos o puede haber escogido algunos que sí y otros que no, pues yo sé perfectamente que de la misma manera como sucede en cualquier otro aspecto dentro del acompañamiento del coaching, el cliente lo va a descubrir, es decir, se va a dar cuenta si es que lo identificó mal y lo va a poder corregir, porque la herramienta no te obliga a que lo que tú describiste tenga que seguirse a rajatabla, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se siguen exactamente los mismos principios del coaching como tal. Esto se puede ver en esa atención natural que hay desde el propio Motivus y luego la integración, que es la que sucede en el juego, ¿no? Es decir, en la experiencia, en la acción propia de yo tengo identificado estos factores críticos, coloco mi foco de la conciencia en el propósito, en el objetivo final o en la resolución del problema, sin dejar de observar o sin dejar de atender aquello que yo estoy buscando, permito que el cliente o que el equipo explore siempre sobre la base de estos factores críticos todo lo que necesite, ¿sí? Para poder potenciar esas integraciones, que son esos descubrimientos, esas creaciones, ese engendramiento que le va a facilitar el poder avanzar y llegar finalmente a destino, ¿no? Esto cuando uno lo explica, bueno, propiamente, ¿no? En la tesis misma, alguna persona se puede perder un poco. Pero lo interesante, yo creo, Daniel, que es un poco el motivo por el cual hacemos el directo, es que esto está todo operativizado. Es decir, que una persona sin tener conocimientos de nada de esto, que son los fundamentos que hay detrás, claro, a ti, a mí y a cualquiera que se quiera formar en coaching, necesita conocer los fundamentos, primero, porque sin ellos no va a poder aplicarlo, ¿sí? Y segundo, porque vas a tener la seguridad y la certeza de que lo que estás haciendo está bien hecho y que estás contribuyendo con el cliente, a pesar de que el propio cliente a lo mejor y las personas que puedan verlo desde fuera no sepan muy bien qué es lo que está pasando, porque realmente el acompañamiento en este sentido consiste en eso, ¿no? Pero lo interesante es que en la propia operativa, como decías tú, cuando tú recibes el acompañamiento desde los CAFs, te da una claridad, ¿no? Te ayuda realmente a clarificar a dónde quieres ir, dónde tienes que colocar o sea, en qué te tienes que centrar, te ayuda a definir los objetivos que desde ahí van a ir saliendo para poder llegar al final,
te das cuenta de que como cuando estás centrado en ello, sacas objetivos de ahí, los trabajas, realmente vas avanzando y tienes las garantías de que vas en la correcta dirección, que no estás trabajando cualquier cosa en cualquier ámbito, que esto es muy, muy propio del mainstream del coaching. Claro. Es decir, sacar objetivos de la galera de cualquier tipo o hacer trabajos emocionales o hacer trabajos de cualquier tipo con la persona que aparentemente podrían estar haciéndole útil o podría estar ayudándole a conseguir aquello que él quiere, pero que en realidad puede estar totalmente desenfocado por no tener pues, una conexión o ese puente entre uno y lo otro, ¿no? Claro, así es como lo hemos vivido en la práctica. Y aquí refuerzo esa idea que dices de la diferencia con la técnica de Tim Galway, donde la variable crítica, el experto, el entrenador, es el que tiene que saber dónde tiene que poner el foco la persona, el cliente, el deportista. Porque la experiencia es que cuando tú te encuentras con un objetivo, trabajando, por ejemplo, ahora me estoy acordando de una ejecutiva o manager, porque cada empresa le llama diferente, su objetivo, cuando tú le preguntas a ella sus factores críticos de logro, ella pone los factores críticos, es decir, la atención en cosas totalmente diferentes que los que ha puesto su compañera, que en teoría tiene el mismo objetivo y el mismo cargo. Y son factores absolutamente diferentes. Para una, el factor era crear las rutinas de su nuevo puesto de trabajo porque conllevaba un ascenso y ese ascenso conllevaba otras funciones, y de ahí ella sacó objetivos intermedios y acciones muy concretas diferentes a la de la persona que en teoría era objetivamente casi lo mismo, pero su conciencia y lo que es crítico para uno. Eso es genial, Daniel, porque puedes visualizar por qué es importante el trabajo singular de cada uno frente a un mismo objetivo. O sea, los CAF te permiten ver justamente eso que decimos siempre, que trabajamos de manera personalizada, o sea, trabajamos de manera singular con cada uno. Y ahí lo puedes ver, un mismo objetivo, 3 ejecutivos diferentes y los 3 con diferentes CAFs. Y tú dices, bueno, pero eso está fatal porque tienen que tener todo lo mismo. No, justamente ese es el error de muchas de las herramientas que se utilizan, incluso en consultoría, que les meten o les encajan, ¿sabes? Un mismo molde a cada una de las personas para conseguir esos mismos objetivos. Y no es así como trabaja el ser humano. Mira, para que se vea incluso más claro, ¿no? Cuando Tim Galway desarrolla el tema, el concepto de variable crítica, claro, si tú hablas del tenis, cualquier experto te va a decir que tú tienes que estar prestando atención a la pelota. Que si tú no estás viendo, si estás mirando para otro lado, pues no miras la pelota, pues nunca le vas a poder pegar a la pelota. Es decir, un factor crítico es observar la pelota o no dejar de observar la pelota, ¿vale? Y eso se puede saber porque sabemos cuál es la finalidad del juego tenis, sabemos en qué consiste lo que debe de hacer el jugador, sabemos un montón de cosas que están regladas y por lo tanto, bueno, pues un experto de ese juego te podrá decir, y entonces decir, bueno, mira, como yo sé que si te digo que mires la pelota, al final no la vas a mirar, porque te genera un montón de interferencia psicológica, el hecho de viene la pelota, le tengo que pegar, ¿sí? Entonces Tim Galway dice, bueno, dime, por ejemplo, cómo gira la costura de la pelota a la hora de acercarse a ti. De esa manera, él lo que está haciendo es trabajar una variable crítica consiguiendo distraer al distractor y que la persona se centre en la pelota sin que le produzca interferencia, porque está centrado en la costura, ¿no? Bueno, perfecto. Ahora, dime tú, ¿en qué me tengo que centrar yo para ser feliz? Imposible. Claro, porque ahí no tenemos unas reglas establecidas. O dime tú, ¿en dónde me tengo que centrar yo para crear mi empresa o para que mi proyecto de negocio tenga éxito? ¿En qué me tengo que centrar? Claro, si sabemos que tanto la felicidad como la productividad tienen que ver con aspectos singulares que uno es capaz de ver mientras que otros no, y sobre todo las ventajas competitivas surgen de ahí, pues es incluso contradictorio pensar que alguien
va a poder definir por ti, ya sea los objetivos, como los CAF, y como cualquier aspecto dentro de este acompañamiento, dentro de los principios que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Entonces, como en la vida, y de hecho es algo muy curioso porque el propio Tim Gallwey no llevó más lejos, eso lo dejó ahí. Y funciona muy bien en el deporte por lo que te digo, ¿sí? Pero cuando incluso te vas al trabajo y te lees el juego interior del trabajo o del estrés, pues desaparece. Pero yo creo que desaparece el concepto o no lo evolucionó porque de alguna manera, por lo que siempre decimos, Daniel, que antes de llegar al concepto de factor crítico, tenemos que tener muy claro la metodología. Y tenemos que tener muy claro el fundamento epistemológico del cual está basado el acompañamiento. En ese sentido, hay un salto importante entre el juego interior y el coaching como tal. Es un salto importante. El juego interior sigue siendo una ayuda dentro del paradigma de la transferencia. Claro. ¿Sí? Aunque está en el límite, está muy en el borde, muy en el límite, sigue estando ahí. Ese pequeño salto, pero que en realidad es muy grande, es fundamental. Una vez entendido la metodología, es cuando realmente puedes dominar. Por eso normalmente yo suelo enseñar los factores críticos, de hecho, muy avanzados los módulos en la formación de coaching. Se puede enseñar al principio, no hay problema, pero suelo enseñar más bien en el módulo de coaching ejecutivo, o bueno, que suelen ser cuando la persona ya domina otros elementos que son como más esenciales, ¿no? Como las competencias conversacionales o las competencias estructurales, este tipo de cuestiones. Para que no se, incluso esto también lo hacemos así, Dani, para que el propio alumno no se agarre a la herramienta tan rápido. Claro, es una de las cosas que yo he tenido que luchar mucho durante mucho tiempo. Primero que las herramientas normalmente en el mainstream del coaching están cogidas de cualquier otra disciplina. Sí. O sea, el coach mainstream hace uso de herramientas de consultoría, de mentoría, de asesoramiento, de psicoterapia, de lo que sea. ¿Sí? Cosa que yo explico en la tesis que es un error grave, porque todas esas herramientas están creadas bajo un paradigma diferente. Y si tú las quieres traer aquí y utilizarlas en un paradigma opuesto, pues o no te va a funcionar, que es lo que normalmente suele ocurrir, o te funciona a medias, o tienes que adaptar la herramienta para cambiarle el paradigma sobre el cual está creada. ¿Sí? Y esto, de hecho, muchos coaches ni lo conocen ni sabrían cómo hacerlo. La herramienta y el concepto de factor crítico y la herramienta en sí están creados desde el paradigma propio del engendramiento, desde el propio paradigma del coaching y del self-management tal y como lo hemos desarrollado nosotros, ¿no? Entonces, eso yo creo que es lo que le da mucha fuerza. Pero así todo, Daniel, no deja de ser una herramienta. Y yo aconsejo que a todo aquel que se quiera formar en coaching profesional, las herramientas como estas las incorpore más bien tardíamente. Porque si no hay una tendencia, y la propia tendencia que tenemos los seres humanos es ir a lo fácil o a lo rápido. Si yo veo que esta herramienta me resuelve la sesión exploratoria y me resuelve el poder iniciar un proceso, la vas a sacar, ¿sabes? Lo primero que vas a hacer es sacar los CAF. Sí, entonces, bueno, por eso en el programa lo tenemos también avanzado, ¿no? Pues está... Exacto. Por eso es importante para mí, y bueno, y de hecho puedes hacer la prueba. Dale la herramienta a un coach mainstream y dale la herramienta a un coach formado en el paradigma del engendramiento y te vas a dar cuenta de la absoluta diferencia que hay entre el trabajo y el resultado de uno y de otro. ¿Sí? Es decir que, bueno, insisto con esto porque ¿te acuerdas la pirámide de coherencia científica de la claro, del coaching? Epistemología, coherencia, teleología y metodología. Exacto. Y después de la metodología vienen las competencias. Exacto. Y después de las competencias vienen las herramientas. Es decir, que la herramienta está casi en la punta del iceberg. Y después de la herramienta viene el resultado, ¿no? Que ya sería en la puntita de la pirámide de arriba. Entonces, bueno, cualquier herramienta, incluido esta,
está muy cerca ya de los resultados, está muy arriba de la pirámide, se tiene que dominar todo lo anterior para poder utilizarla correctamente. Sí, de hecho, cuando hablabas de las variables críticas, estaba pensando en el mainstream, porque como hemos dicho muchas veces, pues para nosotros el coaching del mainstream está basado en el paradigma de la transferencia, o sea, de la directividad. Y muchas de estas herramientas que hacen el esfuerzo como de saber objetivamente, como si fuera Tim Galway en el tenis, cuáles son las variables críticas que tiene que tener en cuenta la persona para la felicidad o para la productividad. Entonces, en la felicidad se hace la rueda de la vida pensando en que, bueno, que es objetivo, que para que una persona esté feliz tiene que tener buenas relaciones, tiene que tener una relación de equilibrio en el trabajo, tiene que tener una dieta equilibrada. Entonces, todo esto, que parece muy objetivo y muy claro, no tiene en cuenta la singularidad de que a lo mejor la persona, para ser feliz en ese momento, tiene que aislarse por completo de la familia o del trabajo o de la dieta o lo que sea, porque su factor crítico para lograr eso es tan singular y tan subjetivo y tan difícil de exponer desde fuera, que lo tiene que encontrar ella desde el engendramiento, desde dejar que su motivus enfoque libremente dónde es que está mi factor crítico para en este momento, porque se les olvida al mainstream que el ser humano está inmerso en categorías dinámicas, ¿no? A lo mejor sí, si lo vemos de una manera estática, claro, si yo tengo bien el trabajo, bien la familia, bien el sexo, bien la comida, bien el ejercicio, ostras, ya tendría que estar mal. Pero el factor dinámico implica momento, implica tiempo, implica circunstancias, implica realidad, implica opciones, implica un montón de cosas que este paradigma, como contempla todas esas categorías del ser humano, es capaz de crear una herramienta sencilla en el sentido de que a la hora de utilizarla es sencilla, pero si no tienes todo ese concepto del que hemos venido hablando, no funciona para nada. De hecho, no he hecho la prueba que tú me has dicho de dársela concretamente a alguien del mainstream, pero sí que, por ejemplo, con Selvin, que ya sabes que para mí es un caso maravilloso de formación atípica, sí que se la di. Él todavía no está en la última fase de su formación, pero está muy avanzado porque no se ha formado, no está contaminado con otras disciplinas. Él mismo detectaba, decir, ostras, no sabía exactamente cómo utilizar la herramienta, aunque parecía sencillo, y me dijo, creo que tengo que reforzar la redefinición conceptual para que cuando le pregunto al cliente desde la herramienta a qué te refieres con mejorar tu rutina, yo ayudarle a redefinir más específicamente esto. Entonces, claro, porque él sabe que para poder definir a qué se refiere la persona con mejorar su rutina, hay una base que está fundamentando esa herramienta, ¿no? Y esto sí que lo he vivido con Selvin en esa formación atípica que lleva él, ¿no? Tal cual. De hecho, me pasa a mí, a mis alumnos mismos, cuando ven cuando yo lo aplico y dicen, qué sencillo, qué bien, qué potente, la van a utilizar y se les olvida, o sea, no se pierden o les sale cosas que no deberían simplemente porque no tienen todavía integrado todos estos conceptos para poder llevarla bien, ¿no? Y hay una cosa que has dicho, Dani, que me ha gustado y que me gustaría dejar clara. Yo dije, en el deporte, tú ya tienes definido los objetivos, definido los medios, definido lo que puedes y lo que no puedes hacer, ¿no? Y en ese sentido, pues el entrenador te puede indicar porque conoce el juego y por lo tanto, vale, perfecto. Ahora, sí es cierto que hay no reglas del juego en ese sentido específico, pero sí que hay categorías, como tú decías, sí que hay en la vida y en el trabajo ciertos principios que uno puede tener en cuenta. Esos principios, que se tenga claro que están presentes dentro de la propia creación de la relación, del proceso, de la conversación, etc. Es decir, están insertos en todo lo que hacemos en el acompañamiento, incluso están insertos en el self-management, ¿sí? Pero es un planteamiento diferente. Una cosa es saber que hay unos principios que son universales, que se cumplen en todo tiempo y lugar, no importa si es una empresa en Japón o en Brasil, ¿sí? Y otra cosa es decir
que la empresa específica tal en Brasil va a funcionar igual que en Japón. Son dos cosas completamente diferentes. Y lo que hizo Galway al principio, pues es aplicar algo específico en un deporte específico. De hecho, él mismo te confiesa que para aplicar las variables críticas tienes que incluso ser experto del deporte en sí mismo. Es decir, él te puede decir, yo sé del tenis, pero yo no te puedo hablar. Y por eso, de hecho, si tú te fijas en sus libros, él ha contado con coautores en todas sus series, de gente experta en los diferentes deportes, o experta en el estrés, o experta, ¿sabes?, en las diferentes áreas, en la música, porque se supone que ellos son los expertos que podrían detectar cuáles son, digamos, o cuáles son las variables críticas, o cuál sería la mejor manera de poder encontrarlas, ¿no? Claro, en este caso podríamos decir, yo sé que es impreciso, pero para terminar de plasmar la idea, ¿no? Que el propio CAF, la idea de puente que estamos utilizando, es como podríamos decir que es una verdad cierta, que es un principio, que la estructura de cómo funciona la integración tácita necesita fijarse en factores críticos para hacer que la conciencia subsidiaria engendre. Vale, esa es una categoría cierta, real, y la utilizamos, pero el contenido que vamos a vertir en ese caparazón, en ese continente cierto, verdadero, operativo, para que la persona engendre, tiene que ser respetado desde la subjetividad, porque esa singularidad es la que realmente va a dar pie al movimiento y al engendramiento, ¿no? Yo creo que con esto sí que puede quedar, bueno, con esto y todo lo que te has dicho, quiero decir. Sí. No, pero eso que o sea, lo acabas de cerrar muy bien. El que se siga entendiendo que seguimos trabajando con el continente, que es nuestra especialidad, y que el contenido se debe respetar de manera irrestricta desde la singularidad del cliente. Y eso es lo que consigue esta herramienta, con un concepto que no se trabaja en el mainstream del coaching y que no tiene, hasta donde yo sé, nadie, porque no trabajan desde el paradigma del engendramiento, sino que trabajan desde el paradigma de la transferencia. Es decir, esto es algo realmente es novedoso y realmente se aplica para lo que nosotros estamos haciendo. Pues Leo, por mí, disculpa los parones técnicos, pero incluso así me he enterado y me ha encantado hablar de esto, porque nos ha llevado, como siempre, a lo profundo, que es lo que sustenta lo que estamos haciendo. Y gracias de nuevo por todo tu trabajo y tu tiempo para explicarnos esto a todas las personas que estén interesadas. Pues yo por mí lo cierro aquí y tú despídete, que hay mucha gente que te está saludando desde México, desde España. Vale, bueno, yo no puedo ver quiénes son los que escriben, pero sí que cuando me metí en el WhatsApp, en YouTube, vi que había algunas personas conectadas. Pues nada, pues muchas gracias otra vez y nada, que ya también recordé que estamos ya cerquita del inicio de tu programa, Daniel. Y bueno, y hacer una invitación para que la gente que realmente quiera formarse en coaching profesional y saber perfectamente qué hacer y cómo hacerlo, pues que aproveche esta oportunidad que empiezan en nada, ¿no? El 6 de abril, creo. Sí, todavía tiene tiempo de inscribirse, pero tiene que correr, porque el mismo día no sé si vamos a poder aceptarlo. Exacto. Y pues nada, y muchas gracias, que para mí es un placer poder transmitir todas estas cosas, que a veces son un poco complejas, pero tú me ayudas a bajarlas. Vale, pues Leo, entonces nos despedimos de la audiencia y seguimos en contacto. Un abrazo a todos. Muy bien, un abrazo.